tal? Bienvenidos a ¿Y ahora qué? Programa 22. Recuperamos el formato habitual con un solo invitada en este caso. Os recuerdo que estos podcasts del debatv.es se pueden escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también en YouTube. José Ignacio, todo tuyo. Gracias, Pablo. Bueno, en este podcast miramos al futuro y la verdad es que no se nos ocurren profesionales de la comunicación en España que tengan más precisamente de eso, de futuro. Antes de presentarla, vamos a saludar a quien nos va a ayudar a Pablo y a mí con esta charla. No es otra que Marta García Bruno de la Universidad Francisco de Vitoria, poniendo notas ya, suponemos, cerrando este curso atípico y cruzando dedos para el siguiente. Supongo, ¿no, Marta, que no sea tan atípico? Pues hola, ¿qué tal? Sí, razón no te falta, José, porque acabo de hacer una parada en el camino de las notas, del feedback, de las rúbricas para pasar un rato agradable, pero nos queda por delante un verano poniéndonos las pilas para el curso que viene, que no nos vamos a aburrir. Pues de eso se trata, de que no se aburra aquí nadie. Bueno, nuestra invitada es la mujer del momento, al menos periodísticamente hablando. La conocimos en la extinta CNN Plus y en 4, y de ahí pasó a Telecinco, cuando todavía Telecinco y 4 no eran lo mismo, en donde fue cronista parlamentaria durante una década. Y atención, primer giro imprevisto, salir de los directos de 30 segundos para informativos para presentar todo un magazín de mediodía, ya es mediodía, en el que lo mismo se habla de la prórroga del estado de alarma que de las últimas fotos en Instagram de Chabelita Pantoja. La audiencia la respalda, ahí sigue el programa mejorando datos 2 años después y hace muy pocas semanas, segundo giro de guión. Presentaron un reality, La Casa Fuerte, en el prime time junto al profesional más polémico del momento, Jorge Javier Vázquez. Por si fuera poco, acaba de publicar su cuarta novela, que se llama 1000 besos prohibidos. Desde luego no se puede decir que no tenga ojo poniendo títulos. Sonsoles Onega, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, la verdad es que en eso del título de esta novela, 1000 besos prohibidos, jamás imaginamos que pudiera mirarse con otros ojos o con otra mirada distinta a la original, vaya, a la que da origen a esta novela. Cuando recibí la caja con los primeros libros dije, Dios mío, parece profético, ¿no? Que nos hayan prohibido besos y abrazos, pero bueno, en fin, una casualidad más como otra cualquiera, vaya. Teníamos la esperanza de que hubiera ahí una intrahistoria relacionada con la pandemia. Sonsoles, bueno, como con todos los... Déjame que te diga una cosa. Si hubieras sido capaz de escribir una novela con intrahistoria de pandemia y tenerla publicada el 2 de junio, entonces sí que todos los elogios que me habéis dedicado los daría por ciertos. Cambiarle el título, aunque fuera solamente la novela ya escrita, cambiarle el título. Sonsoles, como siempre, como todos los invitados, la primera pregunta obligada, la del título del podcast, Sonsoles Onega. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora deberían abrir un cuaderno en blanco, sin cuadrícula ni línea, y empezar a pasar a limpio todo lo que hemos vivido. Empezando, pero un cuaderno de todos, en los que ponga, este es el cuaderno de el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, todos, y empezar a compartir responsabilidades, dificultades y todo lo demás, ¿no? Todavía no tenemos... no ha pasado el tiempo necesario para saber y ahora qué, aunque a veces veo prisas por volver a lo de siempre y ansias por acelerar cuando realmente todavía no hemos salido de todo esto, ¿no? Y hoy fíjate qué cosa más tremenda, que se aprueba un decreto de nueva normalidad que no supone absolutamente nada a la hora de diseñar el futuro del que hablabais antes, ¿no? Si esta nueva normalidad fuera realmente capaz de acabar con el peligro real que seguimos teniendo y que sigue conviviendo entre nosotros y que se llama coronavirus, estaría muy bien. Pero al final te das cuenta de que no se puede decretar el riesgo por decreto, ¿no? No se puede legislar la normalidad, con lo cual yo creo que estamos todavía dentro del paréntesis. Aún dentro del paréntesis. Así que, hombre, yo reclamaría a todos los que tienen la responsabilidad de hacer algo y de poder continuar la frase ¿y ahora qué? Realmente que se sentaran, que asumieran el riesgo que asumieron hace un par de generaciones los que han construido este país, ¿no? Y que dijeran, bueno, olvidémonos, vamos a desactivar el modo electoral, vamos a ponerlo en modo avión y vamos a ver qué podemos hacer por nuestro país. Mientras tanto...
ahora que se me queda escaso de palabras. Sonsoles, tú has tenido que afrontar esta pandemia desde la dificilísima posición de un programa diario en directo. No sé si nos puedes contar cómo afrontasteis los cambios en equipos, en escaleta, en Ya es Mediodía. ¿Cómo habéis reorientado, por ejemplo, la parte fresh, por ejemplo, que ha tenido que vivir mucho de las fotografías de Instagram y del material que iban poniendo los propios famosos en las redes sociales, a falta de actos y de agenda normal? Como los compañeros de la sección de deportes. Yo aparco en Telecinco al lado de Manu Carreño y me decía, mira, ya no puedo más porque no tengo contenido y tengo que llenar horas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, fijaos que al principio, yo creo que las primeras medidas que adoptó la productora del programa las contemplábamos con cierta incredulidad, ¿no? Porque se tomaron casi a finales de febrero, ¿no? Luego recordad que hubo una manifestación, congresos de partidos políticos, concierto de tonadilleras, o sea, que la vida siguió circulando por sus carriles normales, ¿no? Y nos parecía todo como extraño, como exagerado. Luego a partir de ahí, pues como todo, nos hemos ido organizando como todos los equipos de otras redacciones y de otros programas y lo que yo creo que nos ha pasado a todos es que nos empapó durante los meses de la pandemia el miedo al contagio y el miedo a contagiar cuando llegábamos a casa. Claro, mantenemos imágenes que no se nos borrarán nunca de las autopistas vacías o de las calles con los comercios cerrados, eso se quedará ahí para siempre. Luego, desde el punto de vista más puramente profesional, fíjate, el FRES acabó. Casi no empezamos a dar FRES a finales de abril. FRES, para quien nos esté escuchando, es la sección más distendida de Ya es Mediodía, pero prácticamente el programa ha sido monográfico de la pandemia durante mes y medio fácil. Y lo más difícil ha sido equilibrar, por una parte, lo más dramático de la pandemia con su propia realidad, darlo sin pasarte y sin cebarte con el dolor, sobre todo porque hemos tomado nota de todo eso que nos han dicho los espectadores que estaban en casa con mayores y nos decían, oye, tened cuidado, porque estáis hablando permanentemente de esta muerte despiadada a la que hemos condenado a nuestros mayores en residencias y en no residencias, porque recordemos que aquí la gente se ha muerto sola y no estamos programados para morirnos solos, así que tened cuidado con eso, no os cebéis demasiado. Eso por una parte. Y por otra parte, combatir los bulos y las informaciones espectaculares que a veces no solo llegan a través de las redes sociales, sino de los servicios de mensajería, de los teléfonos, de todos los miembros del equipo, ¿no? Y siempre tienes este miedo de estar equivocándote con una información que es un bulo. O sea, hay bulos evidentes, pero luego hay informaciones camufladas que no son bulos tan reconocibles, ¿no? Así que intentar ofrecer al espectador una información rigurosa ha sido, digamos, como el objetivo diario, ¿no? Ahora se nos olvida un poco porque el ser humano, gracias a Dios, intenta recomponerse de todos sus dramas personales e históricos, si no, no habríamos superado ni una sola guerra, ¿no? Se nos ha olvidado, pero es que hubo un tiempo en el que no teníamos ninguna certeza sobre lo que estábamos viviendo y tampoco las autoridades sanitarias, desde el gobierno, desde luego, pero tampoco los médicos te sabían decir con seguridad cómo te contagiabas, cuánto tiempo duraba el virus en una superficie, en qué momento un cuerpo generaba inmunidad, cuánto dura esa inmunidad. Es decir, que hemos estado empapados de incertidumbre y los medios de comunicación y singularmente la televisión ha sido lo único que ha estado encendido 24 horas. Así que ese ejercicio de buscar la información más rigurosa, cada uno con su estilo y según el programa en el que trabaje, ha sido si no lo más difícil, sí el objetivo diario. Hemos molestado a los médicos por demás. O sea, los pobres médicos que estaban en los hospitales saturados han tenido un hueco para la tele para intentar explicar a los ciudadanos y eso, bueno, pues también formará parte de la historia de todos estos meses, ¿no? ¿Y realmente te iba a preguntar precisamente lo que acabas de contestar, cómo habéis conseguido buscar ese equilibrio, ¿no? Entre un periodismo que asuste
o que no asuste, mejor dicho, y más cuando realmente toda la población tenía puesta la televisión en casa y un periodismo que sea tachado de frívolo. Es un gran reto, sobre todo porque hay mucha presión. Lo hemos hablado durante estos podcasts con otros profesionales. Por un lado Sí. tenemos las redes sociales, que prácticamente hagas lo que hagas, pues te van a criticar y además pues en muchas ocasiones de muy malas formas. Pero en el caso de la televisión, además, contáis con la presión diaria de una audiencia que podéis medir minuto a minuto. Sí, no, y tanto, y vas viendo exactamente minuto a minuto lo que está pasando con el contenido que estás ofreciendo. Pues a todo eso que tú has contado, añade algo que lo vemos ahora. Hemos estado informando de una materia que tampoco sabíamos. Los periodistas que estamos o haciendo un programa de televisión o de radio, no somos especialistas en salud. No lo somos. No sabemos realmente hasta qué punto es necesario colocarle un respirador a un señor de 90 años con X enfermedades previas. Es decir, que aquí también en la pandemia se ha dado la circunstancia de que los colaboradores de mi programa, por ejemplo, pero también de otros, han estado opinando sobre decisiones sanitarias para las que, y en tono de mea culpa, no estamos preparados. Hemos estado sometiendo a juicio y a crítica el comportamiento de hospitales sin tener ni puñetera idea de hasta qué punto hay que hacerlo así o no. Es decir, que ese equilibrio lo vas haciendo cada día, vas sobre todo buscando voces autorizadas que complementaran la opinión de los periodistas que habitualmente circulan por las tertulias. Esto es una crítica, pero no destructiva, sino constructiva. Y yo lo he hablado con mis propios compañeros. Estamos aquí hablando de sanidad cuando no sabemos nada. Estamos hablando de gestión de residencias cuando no sabemos nada. Así que, ¿cómo se consigue eso? Buscando voces de expertos y de especialistas en la materia. Pero vamos, que esto es el ABC del periodismo más clásico. No delegar la opinión en cualquiera, sino buscar en la medida de lo posible los testimonios más rigurosos y sobre todo los que conocen realmente el problema. Ahora que ha pasado el tiempo te pones a leer, también durante la pandemia, porque no sé si os pasó, pero a mí me entró una obsesión terrible por saber cada vez más y más de todo esto, y ves que hay otros modelos de otros países que no se parecen en nada al nuestro y que no se les ha juzgado con tanta severidad, ¿no? Claro, aquí todo eso forma parte de ese cuaderno en blanco que yo creo que tenemos que empezar a escribir con conclusiones, básicamente por si hay una segunda oleada de este virus maldito, ¿no? Y poder hacerlo bien. Pero hemos hablado, insisto, de colocar respiradores con una frivolidad que a mí ahora me sorprende. Porque a veces colocar un respirador implica inducir un coma al paciente. Eso no es tan fácil, ¿eh? O sea, no es ponerle una mascarilla con oxígeno. O sea, que eso ha requerido una complejidad en los hospitales que a veces hemos tratado con, no diré frivolidad, pero sí con desconocimiento. Y ahora que ha pasado el pico de la pandemia y es hora también de hacer números en televisión, ya están empezando a salir estadísticas. Durante el estado de alarma, el consumo de televisión ha aumentado en casi 1 hora más al día. Al final es una mezcla entre el tiempo que hemos tenido para ver la televisión y esa necesidad de informarnos. Ahora que ha pasado el tiempo y podemos echar vista atrás y hacer un resumen y una reflexión, ¿crees que esta crisis puede suponer una oportunidad para las televisiones para dar una vuelta a la forma en la que se realizan los programas o supone la constatación de que las cosas se han hecho bien partiendo de la base de lo que decías, que al final no sabíamos de lo que estábamos hablando? Hombre, yo creo que este tiempo ha colocado a la televisión en la primera línea de los hogares y ha sido, desde luego, el medio preferente para los ciudadanos para informarse y lo añado, entretenerse. Porque, claro, han sido muchas horas confinadas en casas pequeñas, con familias amplias, donde sentarse a ver la tele probablemente fuera la única distracción. Fíjate, nosotros hemos llegado a duplicar la audiencia. Normalmente tenemos una media de 1.000.000, 1.100.000. Ayer, curiosamente, 1.300.000 espectadores y hemos superado los 2 millones. Eso es una barbaridad. De la noche a la mañana. Es decir, se confina la población y recurren a la televisión. Y eso algún día habrá que reconocerle a la tele su papel fundamental.
de compañía, de entretenimiento y también de información. Ahora, que vaya a repercutir o en el tipo de programas, no lo creo. No lo creo porque ahora vamos volviendo a la normalidad de nuestro contenido, reduciendo, también te lo digo, los espacios dedicados a la pandemia y sobre todo porque hay otro tipo de información. Por desgracia vuelve a haber sucesos, muertes, extraños incidentes como que aparezca un cocodrilo en el Pisuerga, ¿sabes? Es decir, que la nueva normalidad también es eso, que la gente vuelva a la calle y vuelva a ver otro tipo de noticias. Pero, hombre, para determinados espacios se ha supuesto una consolidación, desde luego para el nuestro. O sea, ya es mediodía, si ya llevaba una progresión interesante, importante, pero este tiempo ha demostrado la necesidad de hacer sobre todo información en directo, que es una de las apuestas de Telecinco, que tiene toda su programación en directo, salvo cuando programa alguna película por la noche, pero desde que empieza el matinal hasta el prime time es programación en directo, ¿no? Y eso da sentido a lo que hacemos, sin duda, ¿no? Sin duda. Y además compitiendo, y lo digo, tenemos que competir desde todos los formatos tradicionales con las redes sociales, donde cualquiera se erige en periodista y es capaz de difundir cualquier barbaridad, ¿no? Fijaos, yo recuerdo una cosa que dijo Antonio Gutiérrez Rubí hace un montón bueno, a mí me parece que fue ayer, pero seguro que han pasado un montón de años. Dijo que Twitter sería más importante que la CNN. Y a mí aquello me sorprendió porque supongo que Twitter estaba empezando, pero es así. O sea, desde luego es una autopista mucho más grande que la CNN y más poderosa, porque la CNN no la vemos todos, pero en cambio a la cuenta de Twitter de Donald Trump está enganchado el mundo entero. O sea, que la influencia que tienen las redes sociales ahora mismo es tremenda. Y desde los medios tradicionales tenemos que estar ahí, no podemos perder nuestra capacidad no ya digo de influir, pero sí de cumplir con nuestro trabajo, ¿no? Y dar a la información el barniz necesario que nos otorga ser periodistas, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra. Sonsoles, has hablado de entretenimiento, la empresa en la que estás pues cuida mucho esa faceta, la del entretenimiento en la televisión, de ahí ese segundo salto que comentábamos en la entrada, el del reality, la casa fuerte, residentes, asaltantes. Estábamos comentando antes fuera de micro que es complicado seguir la trama, la mecánica de este reality. Si te lo encuentras haciendo zapping y te quedas a verlo un poco, es un poco difícil de entender cuál es la mecánica y un poco a qué están jugando. Independientemente de eso, no sé si tenías miedo al qué dirán al ver este salto mortal de ser una periodista asociada a informativos, después al magazine y ya doble tirabuzón, un programa de reality en la casa de los realities, que es Telecinco. En la casa de los realities, tú lo has dicho, pero respecto a la dinámica, déjame que te diga algo. Yo creo que como es un reality nuevo, donde no hay expulsiones al uso, por mil razones, parece difícil de seguir, pero en realidad son unos tipos que viven dentro de una casa, otros en un jardín, y a unos los puedes expulsar de la casa al jardín y los del jardín entran a la casa. Lo que pasa es que es verdad que como estamos acostumbrados a otro tipo de formatos en los realities y de dinámicas, ha podido generar algo de confusión, pero luego a la larga es bastante sencillo. Dicho eso, miedo al que dirán, pues es que sabes que ese bautismo de la crucifixión ya lo tuve cuando empecé Ya es mediodía. De la noche a la mañana, de ser una periodista, pues ya no te digo ni respetada ni no respetada, pero probablemente que pasaba inadvertida en las redes sociales, me encontré con una avalancha de lo que se llama haters, ¿no? De estos odiadores profesionales que de repente encuentran un personaje nuevo al que efectivamente crucificar, ¿no? Y tardé mi tiempo en quitarme los clavos de las manos y de los pies y descubrir que esa realidad no nos representa como país. Tú sales a la calle y la gente no te escupe, ¿sabes? Como lo hacen en las redes sociales. Así que ella iba algo curada de espanto. Ahora, ante este reto, pues nuevamente arrecian las críticas y todo el mundo pues se siente como muy libre de juzgarte, incluso de
de hacerte firmar el finiquito, ¿no? A los 5 minutos de haber empezado a hacer el programa. O sea, esto efectivamente ocurre, hay que convivir con ello. Creo que no nos tenemos que inmunizar porque si no acabaremos insultándonos y escupiéndonos por la calle, ¿no? Así que tenemos que seguir viendo que esto no nos lleva a ningún lado. A mí no me va a cambiar la casa fuerte, no me va a cambiar la idea que tengo de lo que hago al mediodía, ni me va a cambiar que pueda escribir de una manera o de otra. No sé por qué la gente piensa que puedes cambiar en 15 minutos, ¿no? Y a partir de ahí os diré, es un formato súper exigente. Y yo me quito el sombrero todos los días ante compañeros como Jorge o Sandra Barneda o Jordi González o cualquiera de los que han hecho entretenimiento, porque son muchas horas manteniendo la intensidad. Es como si estuvieras en una boda constante durante 4 horas y media, ¿no? Y sin bajarte del tacón en el caso de las chicas, que esto no es ninguna tontería. Así que todo el respeto del mundo al formato y tratando de aprender de esa casa, la mía, y de la maquinaria del entretenimiento que pone en marcha Telecinco y que cuando la pone no para, ¿eh? Una boda en la que no sacan las sandalias para las chicas a mitad más o menos de baile. Exacto, Has hablado... las alpargatas. Las alpargatas. Has hablado de la tensión, de la crispación en las redes sociales. Vamos a llevarlo a un formato que tú conoces bien, es el de la tertulia. Moderas una en Ya es Mediodía, participas en otras en la cadena COPE. ¿Estás notando que ha aumentado la tensión, tanto en las que moderas como en las que participas? También en la calle se está traspasando esa famosa crispación del ámbito político a otros ámbitos, como el social o el periodístico. Pues sí, pero no es de ahora. Es decir, esto ya lo vivimos con Cataluña. Lo que pasa es que igual nos quedaba un poquito más alejado porque cada uno lo ha vivido de una manera, pero igual no todos hemos tenido un familiar catalán en contra de la independencia y otro a favor, sino que se circunscribió más al ámbito catalán, ¿no? Pero ya nos venían contando que las familias se estaban rompiendo, que los grupos de WhatsApp se cerraban o que la gente abandonaba los grupos por diferencias con su primo, cuñado, abuelo o hermano, ¿no? O sea que esto ya nos pasó. Ahora yo vuelvo a percibir el atrincheramiento de las opiniones y eso me parece terrible porque al final el periodismo a veces peca de reducir los planteamientos a la mínima expresión y yo creo que tenemos que huir del maniqueísmo, no se puede reducir todo a una posición o a una elección entre lo bueno y lo malo. Y efectivamente yo, Ya es Mediodía, se ve a veces que los ánimos están más encendidos que en otros momentos. Y cuando ahora he hecho un paréntesis en la COPE porque es que no me da la vida para más, o sea, no puedo, no puedo. Pero sí que parece que uno tiene que pensar A y el otro B y no moverse de esa posición, ¿no? Y esto es algo que a mí me aterra porque en la vida evolucionamos. Incluso nosotros mismos podemos tener una opinión de algo muy doméstico y muy casero y al día siguiente otra. Y no pasa nada, es decir, no sometemos nuestros criterios al principio de contradicción, nunca. Y esto es algo que yo creo que de lo que adolece el periodismo, ¿no? A mí me llamó la atención durante la pandemia que alguien me dijo, has pasado de dar crédito al gobierno a criticarlo. Y me sorprendió que a un oyente le pueda sorprender la evolución del pensamiento. No sé, habría que reivindicar más a Unamuno, por ejemplo. O sea, no pasa nada. Yo creo que al gobierno hubo que darle un bonus de confianza al principio de la gestión y después ha habido lagunas y ha habido aspectos de su gestión perfectamente criticables. Y esto no te hace ni más ni menos sólido desde el punto de vista argumental. Simplemente somos observadores de lo que está pasando y podemos perfectamente ir ajustando los criterios en las opiniones. Y alguna vez el Partido Popular lo hará muy bien y otras muy mal. Y le pasará lo mismo al gobierno y habrá aspectos del programa electoral de Vox que quizá se podrían someter a discusión. ¿Por qué no? Pero de repente nos instalamos en las trincheras, en parte también porque los medios a veces reclaman posiciones como taxativas a favor o en contra y el periodista las asume.
No lo sé, yo creo que ahí también deberíamos darle una pensada, ¿no? Porque, por supuesto, luego eso tiene su correa de transmisión en las redes sociales, naturalmente. O sea, yo me he llevado insultos terroríficos cada lunes después de la tertulia de Carlos Herrera. Lo que pasa es que, claro, y esto dices, esto está en la calle, hombre, pues con esa violencia verbal no, porque insisto, la gente en un bar no te escupe, ni te llama de todo, ignorante, en fin, y todo lo demás, pero de alguna manera en los chats de los vecinos lo ves, que solo se puede estar o a favor o en contra del gobierno. Pues mire, no, no. Se puede estar un día a favor y al día siguiente juzgar que algo lo ha hecho mal. ¿Y esto qué nos hace? ¿Menos periodistas? ¿Menos, nuestro criterio es menos válido? Yo de ese tipo de periodismo maniqueísta me bajo, lo tengo clarísimo. Precisamente y siguiendo en la línea de la crispación, los resultados de la última encuesta del Digital News Report arrojaban que la confianza en los medios en España ha bajado 7 puntos por la polarización precisamente expuesta en los medios y constata una menor confianza en ellos por parte de los jóvenes. Y quería enfocar en los jóvenes, o sea, dónde está el problema y qué hacer, sobre todo, en cómo enganchar a las nuevas generaciones o cómo hacerles ver que no es todo crispación, o a lo mejor es que sí lo es. Bueno, primero, vamos a ver, es que los jóvenes se han desconectado de los medios tradicionales. Hace mucho tiempo que no ven informativos de televisión ni cogen un periódico de papel. Hace muchísimo tiempo. Y tengo mis dudas de que también vean los periódicos tradicionales tal y como están concebidos. Es decir, no creo que mi sobrino de 17 años abra la aplicación Orbit o Kiosco y se descarga un periódico. No. El problema es que todavía no hemos dado con la clave de informar a los jóvenes. No hemos dado con el formato para informar a los jóvenes. Así que ellos al final están formándose opiniones de lo que leen en Facebook, de lo que circula por Twitter y también de lo que circula en el WhatsApp. Y lo hemos visto. ¿Cómo hizo la campaña Bolsonaro? Mucho WhatsApp. Y claro, el WhatsApp es un terreno donde por supuesto no entra el periodista, donde por supuesto no se puede controlar la difusión de bulos y donde el impacto es directo en el lector, espectador, oyente, que al final es el votante. O sea que tenemos un problema serio con los jóvenes, insisto, porque no hemos dado con la clave del formato que para ellos sea suficientemente atractivo. O porque los formatos que ellos utilizan para informarse no han sido colonizados, y no me malinterpretéis con el uso de esta palabra, por el periodismo. Cuando digo tradicional / serio, digo el periodismo como mínimo académico, o sea, el que responde a los mínimos que hemos aprendido en la universidad y que son básicos para poder hacer información, ¿no? Y que no deberían estar en cuestión pese a la modernidad de los formatos. Y a mí me preocupa extraordinariamente porque al final se quedan con inputs muy, muy ligeros, muy sencillos, y es un sector de la población amplísimo, que serán futuros votantes, que están muy mal informados, muy mal informados. Sonsoles, a mí me gustaría ir un poco por tu faceta de escritora. Ya hemos comentado al principio esos 1000 besos prohibidos, cuyo título pues no puede ir más acorde con estos tiempos, pero no sé si este tiempo de confinamiento, de cuarentena, en el fondo de dolor y de sufrimiento, ¿no? Para mucha gente ha sido un tiempo de inspiración literaria personal y también a nivel más general, si crees que de aquí a unos meses, incluso semanas, porque esto va muy rápido, veremos un nuevo género de novela, de obras de teatro basadas en este tiempo de confinamiento. Bueno, sin duda lo vamos a ver. Vamos a ver trabajos literarios u otras expresiones artísticas. Has citado el teatro, por ejemplo, inspiradas en todo esto. Oye, ya hemos visto mucha música inspirada en la pandemia, ¿no? Y además improvisada durante la pandemia con un talentazo desbordante. El sector de la cultura es uno de los sectores que ha estado también en esa primera línea aportando su granito de arena y regalando su talento, ¿no? Claro, yo creo que para escribir aún también nos falta tiempo y perspectiva.
Yo lo he hablado con mis editoras de Planeta, sobre todo al principio, donde todo nos llamaba tanto la atención, ¿verdad? Donde recibíamos tantísimas historias, a cual más conmovedora, que te apetecía convertirla en novela. Pero creo que todavía hay que esperar y te hablo por mí, aunque hable en tercera persona impersonal, yo quisiera esperar. Hay un montón de historias que pueden convertirse en cualquier cosa porque esto nos ha tocado. Y aparte te digo, porque hay que escribir sobre esto, no solo ensayo, habrá que recrear literariamente lo que nos ha pasado y lo veremos. Yo no sé si lo voy a hacer o no. ¿Que he tenido tentación de hacerlo sobre todo al principio? Sí, pero luego te pones a escribir y dices, no, necesito que pase el tiempo, ¿no? O sea, necesito valorarlo con la perspectiva que te da la propia resolución de los hechos, ¿no? El otro día, por ejemplo, abrimos el programa con un balcón en el que se habían, era una foto de, creo que era Twitter o Instagram, no recuerdo, se habían secado los geranios del balcón de una calle de Madrid. Detrás de esos geranios secos había una familia de señores mayores que se habían muerto. Bueno, pues ese arranque es una novela. Pero bueno, hay que esperar. Yo reconozco que no ha sido nada fértil el tiempo de confinamiento en cuanto a escritura, por eso que os decía antes, porque tengo una obsesión horrorosa por escribir, por leer, por bucear en periódicos, por ver cómo lo estaban haciendo otros países. Os recuerdo también que hemos tenido ruedas de prensa por demás. O sea, la abundancia de comparecencias públicas ha sido un poquito exagerada. Pero claro, todo eso a un periodista le hace estar 24 horas casi pendiente de esta historia y he creado, la verdad, que muy poco. Sonsoles, nos has puesto la pregunta en bandeja, porque era la que venía ahora por guión. No hemos tenido ni que moverla. Es la comunicación política en esta crisis, que como has dicho, pues se ha caracterizado por la profusión de las ruedas de prensa y las comparecencias en directo, quizá más al principio de la pandemia, donde realmente era una sesión continua mañana, tarde y casi noche. Se ha tendido a decir que esto no se ha traducido en una mayor transparencia. No sé cómo lo ves tú, si ves esa paradoja o no. Sí, tú hablabas de profusión de ruedas de prensa y con demasiados actores. Recordad cuando salían ahí los números 2 de la Guardia Civil, de la policía, los uniformes, allí todos cuadrados en el Palacio de la Moncloa. ¿Era necesario tanto? Yo creo que no. Yo creo que necesitas tener un interlocutor bueno con tu país. Y eso nos ha faltado. O sea, una comunicación sincera. Claro, ahora voy a desarrollar porque digo sincera. Ha faltado una comunicación clara del gobierno con su país. ¿Por qué? Pues porque no han podido ser tan sinceros como nos hubiera gustado. Es decir, por ejemplo, tema mascarillas. ¿Cuántos bandazos hemos dado con la mascarilla? Ahora sí, ahora no, ahora un rato, ahora en espacios cerrados, ahora si va al parque también, si sale al súper. Claro, no, es que no podían decir es obligatoria porque no había. Es decir, que el dilema ético que ha tenido que tener también el gobierno a la hora de comunicar según qué cosas ha tenido que ser bonito. Es decir, aquí no se ha podido contar la verdad, pero porque lo hacía imposible las propias circunstancias. ¿Lo estoy justificando? No. Estoy constatando lo que creo que ha pasado. En ese sentido, por supuesto, le sirves la munición a la oposición para criticar, porque tú podías estar escuchando a Fernando Simón, acto seguido llamabas a cualquier diputado del Partido Popular especializado en temas de sanidad y te contradecía todo lo que estaba diciendo. Pero claro, volvemos al punto de origen. Si se hubiera hecho de verdad desde el principio una estrategia conjunta, aquí las dificultades las hubieran compartido y todo habría sido bastante más fácil. A la hora de, insisto, dirigirte a un país. Es que se nos ha olvidado, pero es que hubo un momento que no sabíamos si tocar la puerta del coche nos iba a contagiar. O sea, nos hemos rociado con lejía rebajada en agua simplemente porque pensábamos que así alejábamos el virus. O sea, hemos hecho cosas muy extrañas, en parte porque la comunicación no ha sido del todo clara, probablemente porque no hayan podido, insisto. Pero ahí ha habido, seguro, más de un dilema sobre cómo comunicar todo esto. Y no se soluciona con sacar 18 personas en Moncloa. No, seguro que no.
Sí, abundancias de ruedas de prensa, 100 expertos contratados por el gobierno, que no se nos olvida al final, bueno, es lo que decías, ¿no? Que nadie sabía bien por el camino por el que íbamos. ¿Crees que en la gestión comunicativa de la pandemia han sobrado los expertos, ya no solo en el gobierno o no, sino también en los medios de comunicación? Porque cada día escuchamos algo diferente. Sé que no es culpa obviamente de los medios, ¿no? Pero no sé si al final hemos liado más a los espectadores. Sí, sin duda los hemos liado más. Nosotros muchos días terminábamos el programa y decíamos, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues que estamos peor que ayer, porque sabemos menos. Y esto es terrible, ¿no? Pero porque nadie sabía en todo el mundo. Acordaos las gilipolleces, con perdón, que ha dicho Donald Trump. Imaginaos eso trasladado a un gobierno europeo, sería impensable, ¿no? Así que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. La falta de certezas científicas, la falta de soluciones para la sociedad, todo eso metido en una coctelera siempre te lleva a un error de comunicación seguro. Cuando tú no puedes explicar alguna cosa, tienes un problema. Y aquí ha habido muchas cosas que no se han podido o que no se han sabido explicar. Y en vez de tantos uniformes y tanta gente en el Palacio de la Moncloa, a mí me hubiera gustado ver, como hemos visto, por otra parte, en otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, al señor Pedro Sánchez con todos los portavoces de los distintos grupos, ¿no? Eso no lo hemos visto, porque eso sí que hubiera aliviado al ciudadano, ¿no? Pero eso no lo hemos visto durante esta gestión. Aquí nadie ha asumido el riesgo de dejar a un lado la diferencia para abrazar los puntos de encuentro que puede haber con partidos distintos al tuyo, ¿no? Pero bueno, de esto viene pecando mucho la política desde hace muchos años, no es nada nuevo. Nos están obligando a los ciudadanos a estrenar esta nueva normalidad, a ajustarnos a unas determinadas formas de vivir cuando la política no ha cambiado, ni sus dinámicas, ni sus formas, ni la manera de dirigirse entre ellos y hacia los ciudadanos. Pues Sonsoles Onega, ya por ir terminando, tú no has estado estrictamente confinada, dado que has tenido que ir a hacer el programa todos los días. No sé cómo has llevado el semiconfinamiento y si crees que hay posibilidades en el periodismo confinado, incluso en la propia televisión. ¿Crees que esta sobredosis de Skype que hemos tenido en todos los programas de televisión puede tener visos de quedarse? Si ha habido alguna incorporación que creas que puede tener futuro en la llamada nueva normalidad, ¿cómo has visto este periodismo confinado televisivo? Sí, yo creo que el confinamiento al periodismo de televisión nos ha abierto nuevas puertas de oportunidades a la hora de hacer conexiones en directo. Antes de la pandemia, por no decir hace 3 meses, sería impensable poder hacer una videollamada con un presidente autonómico o con un ministro, o me da igual, con un médico en un hospital. Impensable. La pandemia nos ha obligado y lo que nos ha demostrado es que pues tampoco se ve tan mal. Con lo cual eso es una ventana de oportunidades para la tele que siempre tiene esa exigencia de mandar una cámara a un determinado lugar, al lugar de la noticia, vaya. Así que yo creo que todo eso viene para quedarse. Y me alegra que sea así porque nos ha hecho mucho más ágil el trabajo y más sencillo. Así que todo lo que sea simplificar los medios, que sea bienvenido y que se quede. Pues ese es uno de los grandes dilemas del futuro, si el espectador seguirá aguantando, soportando bien esas calidad de imagen, a lo mejor un poco peor, esas conexiones por Skype. Terminamos ya, Sonsoles, pero no sin antes hacer un repaso de todo lo que hemos ido apuntando, de lo que has dicho por aquí. Y es que de apuntar, precisamente, has empezado diciendo que toca pasar a limpio todo lo vivido. No se puede legislar la normalidad por decreto. Nos empapó el miedo al contagio y a contagiar. La lucha de combatir los bulos de WhatsApp. El tiempo sin certezas que vivimos al principio de la pandemia. También se ha entonado un mea culpa. Hemos sometido a juicio y a crítica el funcionamiento de hospitales sin tener ni puñetera idea. La crisis ha demostrado la importancia del directo. Ya pasó Sonsoles por el bautismo de la crucifixión y por eso no le afectan ni el qué dirán ni los haters. El periodismo adolece de someterse al principio de la contradicción. Todavía no ha llegado a la calle la violencia de las redes sociales. Los jóvenes están desconectados de los medios tradicionales y no hemos dado ni con la clave ni con el formato para informarles. Por eso su opinión sale de las redes y de WhatsApp. Ha faltado comunicación sincera. Las circunstancias impedían decir la verdad.
Es una constatación, no una justificación. Cuando no puedes explicar algo, tienes un problema. Menos uniformes y más políticos de todos los partidos. Muchísimas gracias, Sonsoles Onega. Muchísimas gracias. Todo eso he dicho, madre mía. Y muchas gracias también, Marta García Bruno. Gracias a todos. Un placer escuchar a Sonsoles Onega. Seguiremos viendo a Sonsoles Onega en magazines, en informativos, en realities o lo que se tercie, escuchándola en la COPE o leyendo sus novelas. Todo con un ojo puesto, eso sí, en siguientes ediciones de ¿Ahora qué?, Pablo Casado. Pues estos 22 programas de ¿Y ahora qué? Y otros tantos que vendrán se pueden escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también a través de YouTube. Hasta la próxima.